Bueno, pero aquí está la mega carga de cocaína, un récord que cayó también aquí con destino a Amberes, Bélgica, y a ver qué sabe de esto simplemente a nivel, una pincelada de esta información, José María Amarilla, que es un gran periodista, y lo invitamos acá por el hecho sucedido allá en ese meeting en el cual se presentó candidato a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y le metieron un balazo que le rozó la oreja y que si iba un poco más entrando a la cabeza, hoy ya no iba a estar contando nada este señor Donald Trump, que al parecer, y así como van las cosas, volverá a la Casa Blanca. Pero esta mega carga, récord de cocaína que cayó, ¿a qué se debe? ¿De quiénes? No sé si ya se saben nombres de quienes movieron todo esto. Querido José María Amarilla, bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno. Buen día a la audiencia. Siempre es un gusto estar en tu programa, ¿verdad? Lo que pasa es que vos dominás este tema. No tanto el tema antidrogas, no es exactamente mi especialidad, pero no, sí sigo los casos. Crimen organizado, sí, como fenómeno. Y bueno, y esto no. Está vinculado. Claro. Este no forma parte del crimen organizado. Sí, es una de las principales actividades, sin dudas. ¿Y qué pasó hoy supuestamente de vuelta? ¿Y por qué tanta cantidad de cocaína? Bueno, aparentemente se trata de un envío descubierto en un contenedor, en un puerto privado de las cercanías de Asunción. Y es el mayor cargamento incautado hasta ahora en el momento en la historia del Paraguay. En fusión con bolsas de azúcar, me parece. Sí, dentro de bolsas de azúcar, o sea, cada bolsa de azúcar tenía alrededor de 35 kilos de peso general. Y de los cuales, y dentro de las bolsas de vuelta estaban embaladas otras bolsas de plástico conteniendo cocaína por unos 25 kilos, alrededor de 25 kilos en cada bolsa, ¿verdad? El volumen incautado hasta el momento es de un solo contenedor. ¿Sí? De un solo contenedor. Hay varios contenedores que podrían estar contaminados, pero por la cantidad encontrada en ese único contenedor por ahora, digamos que diera la impresión de que se trata de un golpe de suerte dentro de todo, ¿verdad? O sea, esta es una pista que se venía siguiendo hace tiempo, pero digamos que aparentemente podría tratarse del 100% de la carga encontrada en un contenedor. En un solo contenedor. Sería raro, pero no descartable. O sea, no hay que descartar la idea de que otros contenedores estén también contaminados. Entonces, otras cargas dentro de la misma partida, el mismo tipo de producto, la misma técnica, etcétera. Cargas muy azucaradas. Muy azucaradas. Unos gránulos muy estimulantes. Claro. Si fuese que hay más cantidad, podríamos incluso esperar que se trate del doble del peso. Repito, sería raro que una sola carga lleve tantos kilos o tantas toneladas. Sin embargo, también se ha observado en los últimos años. El año pasado tuvimos una serie de rondas de intercambio en redes de trabajo respecto a esto. La estrategia narco a nivel global cambió desde que hubo un dramático incremento de la producción de cocaína. Entre Colombia y Bolivia están produciendo mucha mayor cantidad, entonces se atreven a arriesgar mayor cantidad de carga en diversas partidas al mismo tiempo. Es decir, ponen cocaína en todos lados para varios rumbos a la vez. O sea, en camiones, en trenes, en aviones, en barcos. En barcos. Obviamente el cargamento fluvial y marítimo es el que tiene mayor capacidad de transporte. Quiere decir que esto puede venir de Bolivia directamente.
Es probable, sí. Por la cercanía geográfica es probable que llegue a No, Bolivia. porque Pero... la salida al mar es a través del río Paraguay y Paraná. Y no solamente eso, sino que tenemos la flota... más grande, más fluvial flota más grande del... O sea, la tercera flota más grande del mundo. No, creo que es la segunda en realidad. Ahora ya. La primera es la China, la segunda es la de Mississippi. Y la tercera sería nuestra, ¿verdad? La nuestra. Bueno, se confirmó un nuevo récord de decomiso de cocaína en la historia del Paraguay. Hasta anoche fueron confiscados 4.013 kilos de uno de los 4 contenedores retenidos. Y en uno de ellos, solamente uno de ellos ofrece esta dulzura de 4.013 kilos de cocaína. Hay que ver qué dicen los otros que encuentran en los otros contenedores. El operativo Dulzura justamente deja en principio un perjuicio de más de 200 millones de dólares al narcotráfico. ¿Qué cantidad de Yo puedo dinero corregirte de esa cifra. A ver. El precio puesto en Europa de un kilo de cocaína latinoamericana al 100% de pureza, o cerca del 100% de pureza, vale 80.000 euros. O sea, estamos hablando en este caso solamente de este contenedor de 320 millones de euros de precio de venta mayorista puesto en Europa. 320. Sí, señor. Millones de euros, no de dólares. Y no 200 millones de dólares. No, señor. Sino es mucho más. Casi el doble, ¿sí? Bueno, y eligen a Bélgica como, digamos, ¿cómo que se llama? Como Amberes. País, sí, Amberes, el puerto, y Bélgica Puerto de entrada. como el país al cual se remite todo esto, ¿verdad? No es la primera vez que tiene ese destino. Lo que ocurre es que nuestro comercio con Europa tiene determinados puntos de destino privilegiado, digamos, ¿verdad? Algunos puertos alemanes, otros puertos belgas y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, José María Amarilla tiene un largo, digamos, historial de relación con el periodismo. Él fue representante de Reuters. Sí, señor. Es una agencia inglesa, ¿verdad?, de noticias. Fue la mayor agencia de noticias del mundo Sí. Durante la década de 1980, 1990, principios del 2000. Él estuvo siempre muy consustanciado con toda la información. Trabajó también en medios importantes acá de la capital. Fui guionista de 9 Reporters. De 9 Reportes, ¿te acordás? Sí. Guionista de 9 Reportes. Claro, tenemos una amistad de hace muchos años también con el querido José María Amarilla, y sabe mucho sobre este mundo de las, ¿cómo que se llama?, de las facciones, ¿cómo se llama esto? Del crimen organizado. Del crimen organizado, claro. La violencia. ¿Recordás, Bruno, que hace... El crimen organizado, vos sabés mucho esto. ¿Avanza eso acá o se está siendo detenido? En línea genérica nomás, digo. No, estamos en un periodo de crecimiento, de mucho avance del crimen organizado transnacional. Debido en parte a que han acumulado fortunas demasiado importantes, que son muy difíciles de contener hoy, ¿verdad? Y bueno, el ámbito político está inficionado, el ámbito administrativo, las redes bancarias. Es un fenómeno muy difícil de controlar hoy, ¿verdad? Y no solamente acá. Nosotros tenemos como país mediterráneo, tenemos ese sentimiento trágico de la vida, que parece que todo nos pasa a nosotros no más. Y no es así. O sea, eso es lo que decía Miguel de Unamuno, ¿verdad? El sentimiento trágico de la vida es algo que nos pasa y nos pesa como una cuestión cultural, básicamente, a los paraguayos. Pero este es un fenómeno mundial. O sea, este fortalecimiento de las redes criminales trae consigo, o sea, es consecuencia de una evolución financiera sumamente importante. Fíjate vos que se estima que el PCC, la última estimación más o menos seria que se hizo respecto al PCC, al Primer Comando Capital, que es un grupo brasileño, no hay que olvidarlo, es que tiene 50.000 adherentes en el continente, ¿verdad? 50.000. Y opera al menos en 8 de los 11 países de Sudamérica. O sea, no estamos hablando de
de grupos pequeños. Para que tengas una idea comparativa, Paraguay tiene 27.000 policías y 10.000 militares, por ejemplo. Y 20.000 presos. Y 9.000 y algo. 17.000, algo así. La última, no, 19.000 y algo. Bueno, ok, 19.000. Y más otros, por lo menos 20.000 que están en conflicto con la ley y que tienen medidas alternativas a la prisión. O sea, en teoría también están presos, por ejemplo, con prisión domiciliaria, con medidas sustitutivas de la prisión. O sea, tenemos 40.000 personas o 35.000 personas en conflicto con la ley en el Paraguay en la actualidad. O sea que estamos haciendo las cosas, pero nunca las vamos a concluir, entonces. Estamos un paso atrás casi siempre, ¿verdad? Y en parte esto obedece también a cuestiones que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Yo creo que en un análisis... Como esta caída de la carga de la cocaína, por ejemplo, que pasa por acá. Exacto. Hay organizaciones poderosas que están operando en países vecinos. Hay países vecinos que tienen cierto interés en que la actividad sea reprimida pero no eliminada, por ejemplo, ¿verdad? Porque te cuento un panorama que yo lo tengo muy claro. Cuando no hay marihuana paraguaya para vender en los morros de Río de Janeiro, todos los indicadores o los otros indicadores de delincuencia se disparan. Pirañitas en las playas, tortoleros, robo domiciliario, asaltos a mano armada, persecución a turistas, etcétera, etcétera. Entonces hay como un pacto no escrito de dejar operar hasta ciertos niveles que no pongan en riesgo la continuidad del Estado o de los estados en Brasil. Cuando pasa de ciertos niveles, entonces la represión cae de una forma muy violenta contra esos grupos, pero nunca existe un combate final, digamos, una extinción de los grupos, porque de hecho ni sé si es posible realmente, ¿verdad? Claro, y eso es lo que decían, ¿no? De nunca acabar es esto. Exacto. Y además hay una conveniencia geopolítica y a Brasil le conviene que Paraguay sea señalado como el país más corrupto, supuestamente. El país más corrupto, el que tiene más delincuencia, etcétera, lo cual es falso, ¿verdad? Claro. Absolutamente falso. Pero en el momento de la negociación, por ejemplo, de las tarifas de Itaipú y ese tipo de cosas, bueno, aparecen esos factores sobre la mesa. No, pero ustedes nos crean problemas de seguridad y ustedes no cumplieron con esto, no cumplieron con lo otro. O en Yacyretá. Pero el segundo mercado que consume este tipo de drogas es Brasil, después de Estados Unidos. O sea que, bueno, y vamos a Estados Unidos, ya que mencionamos, ¿qué pasó en Pensilvania? Se lo ve ahí a Trump vendado, que recibe una calurosa bienvenida en la convención republicana. Lo quisieron liquidar a Trump, al parecer a través de un díscolo niño joven de 20 años, que en solitario apretó un gatillo y bueno, apretó el gatillo y se disparó la bala, pero estuve escuchando que tenía un arsenal ahí en su casa, pero varias armas legalmente adquiridas, inclusive el padre de este chico también respaldó eso. ¿Y qué se sabe de este ataque en un mitin a Donald Trump? Esta fue una cuestión adrede porque está ascendiendo tanto como la espuma, que lo quieren bajar para que Biden tenga de vuelta una chance en noviembre. Por aquí comienzo yo. Vos sos el experto, querido José María Amarilla, periodista de una vara bastante alta. A ver, respecto a este tema en particular, ¿dónde se está? Bueno, a estas alturas lo que estamos viendo ya es la consecuencia de este evento en particular, ¿verdad? Y me parece que Donald Trump ya es imparable. O sea, es imparable. No creo que haya nadie o ningún factor que pueda frenar su ascenso y nuevamente un periodo de 4 años de presidencia en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo te tiro algo que se me ocurre ahora totalmente un disparate quizás. ¿Esto no fue armado también por la propia gente de Trump justamente para este momento, digamos, para...? Mira,
Yo soy, creo que vos sabés, eso no lo mencionaste todavía, pero te lo recuerdo, soy instructor de tiro, soy tirador deportivo hace 25 años. Fui campeón nacional varias veces, estuve rankeado en Sudamérica también. ¿Vos sos amigo de Carlos Aquino? Sí, claro, por supuesto. El gran maestro de... El gran maestro. Hay un chiste con Carlos Aquino que... Yo compré una vez una colección que decía Armas cortas del mundo y tenía 2 tomos de 600 páginas cada uno. Tengo todavía, ¿verdad? Y Carlos escribió un libro que decía, o sea, titulado Todo sobre las armas, y tenía 110 páginas y un formato de cuadernillo. Entonces yo le solía tomar el pelo por eso, ¿verdad? Decirle, ¿cómo vas a poner todo sobre las armas en un volumen así? Yo te traigo algo sobre armas cortas solamente, que es un enorme socotroco, ¿verdad? Y bueno... Eran discusiones propias de los celitos propios entre pero un caro amigo y buena gente, Carlos Aquino. Aquino, le envío un abrazo grande. Bueno, vos sos experto en armas, en bullets, ¿cómo se llama eso? Bueno, bala es el nombre común, las balas, pero digamos un cartucho. El nombre técnico de esto es un cartucho. ¿Cuál es tu análisis de lo que ocurrió? A ver. No, yo descarto, yo creo que no tiene ningún sustento el tema del autoatentado por las características de lo ocurrido. Le pasé hoy a Manuel, no sé si podemos ver una planimetría que hizo BBC sobre imágenes satelitales del lugar. Sí, cómo no. Ahí tenemos imágenes, a ver si ponemos las mismas. Traté de mejorar la calidad de la... Sí. De la imagen. Esto fue compartido en baja resolución por la BBC. Y lo que muestra arriba es la distancia que hay. Tengo entendido que dice 180 metros, pero una pantalla muy pequeñita, ¿verdad? Sí, 130 metros. Entre el lugar donde se había posicionado el tirador, un chico de 20 años. 20 años. Sí. Que lamentablemente también es una pérdida, una vida que hay que lamentar, ¿verdad? Thomas Matthew Crooks. Así es. Hay un video incluso de él anunciando el atentado y qué sé yo, así en forma indirecta. Bueno, lo que se ve en esa zona es del lado izquierdo la posición que había tomado el atacante sobre uno de los techos. Hay videos donde se le ve trepando una escalera, etcétera. La distancia de 130 metros hasta la tarima donde se encontraba Donald Trump. Y del lado derecho arriba, donde estaban posicionados los francotiradores del servicio secreto. Para entender esto para entender el escenario completo hay que decir que la doctrina estadounidense, te traje uno de los manuales de entrenamiento del servicio secreto y del servicio de protección diplomática. Básicamente hay 4 capas de protección en 4 capas. 4 capas de protección. La primera, la más cercana. O sea, perdón, 4 capas para con referencia de la política importantísimo que se presenta en un meeting, digamos. En los Estados Unidos, la vida de los presidentes y expresidentes y de sus familiares, o por lo menos de sus familiares inmediatos, es responsabilidad de un cuerpo altamente especializado que se llama Servicio Secreto. El Servicio Secreto nació en la época de Lincoln, cuando... después de la muerte de Lincoln, cuando se notó, es decir, se llegó a la conclusión de que hacía falta un cuerpo especializado. Es como la escolta presidencial de acá. Solo que no tiene ese carácter netamente militar. Acá hay muchos agentes civiles y diversos tipos de personas que se... Después del asesinato de Lincoln. Sí. Después en el teatro Ford. Estas personas están especializadas en diversos tramos de trabajo. Uno de ellos es... hay una avanzada que hace inteligencia antes de que llegue la persona. Probablemente en este lugar estuvieron 1 o 2 días o más antes. Para relevar información respecto al perfil de los asistentes. Merodeando lugares. La cantidad de gente. En eso trabajan con la capa más externa de la protección, que es la policía local. Sí, totalmente disimuladamente, seguramente, ¿verdad? Sí, en algunos casos disimuladamente, en otros casos en forma ostensiva. Sí. La capa ostensiva, o sea, la capa más inmediata de protección de la persona importante, del protegido, en este caso el expresidente Trump, es un grupo de entre 4 y 6 personas, que es el primer anillo. Entre esos 4 o 6, que en este caso eran 6, la persona que aparece de anteojos
tomando al presidente Trump en el momento que están saliendo es el agente a cargo, al que se lo ve ahí, al de mayor edad y mayor experiencia. ¿Sí? Ese es el AIC, Agent in Charge, o el hombre mosca también se le dice, porque se supone que... a cargo, sí, el que tiene los anteojos. Exacto, que es el más cercano al presidente. Por fuera de él hay 5 personas que le asisten en su círculo inmediato. Y el agente a cargo es el que tiene la responsabilidad de poner el cuerpo a las balas en el caso que se trate de un atentado a muy corta distancia. En el caso del presidente... O sea, ellos están conscientes de eso. Sí, totalmente. Están entrenados para eso. ¿Te acuerdas del atentado contra Ronald Reagan? Sí, creo que fue en 1981, si mal no recuerdo. En Washington. En un hotel. Bueno, a la salida de un hotel. Su agente a cargo se puso frente a las balas. O sea, frente al... Recibió 2 disparos. Yo estaba viviendo ahí en Washington. Mira. Habrá sido una conmoción enorme eso, ¿no? Estaba trabajando en el Banco Interamericano en ese momento. Y sí, fue en 1980 justamente. 80, sí. 81. Me parece que 81 fue el Papa. En el 80 fue lo de Reagan. Fue en 1981. Bueno, ahí está. Fue porque yo estuve en el 81. El agente a cargo, sí, este es el atacante. El agente a cargo es el rubio alto que está, que se interpone entre el que abre la puerta, lo espera el presidente y se interpone, pone el cuerpo a las balas. Bueno, el agente ahí dice 81, dice el cartelito del chico este. Correcto. 81, sí. Ya la memoria a esta altura no ayuda. No importa, pero... 30 de marzo del 81, ahí está Reagan, sí. Bueno, y hablando de atentados, recordará que en julio del 74 fue este tema, en agosto del 74 fue el tema de los fallidos atentados contra Stroessner también, entre julio y agosto. Sí. Y en septiembre fueron capturados los que conspiraban contra él. Eso hicimos para 9 Reporter. Sí. Bueno... el agente a cargo en este caso del presidente Trump no tuvo la oportunidad de interponerse a las balas porque fue un ataque sorpresivo. Un ataque sorpresivo y no tan sorpresivo. Todos los ataques son sorpresivos. Aparentemente el atacante, es decir, había gente del público que advertía que había una persona, la imagen se ve en este momento. En el techo. En el techo, pero las fuerzas de seguridad tardaron como 3 minutos en responder efectivamente. De un galpón, una cosa así, no sé. Sobre un galpón comercial, aparentemente, un depósito. Y los 2 francotiradores del FBI, o sea, del servicio secreto, lo tenían ya espoteado, es decir, lo tenían marcado ya, pero esperando la orden de disparar. Y le permitieron, o sea, finalmente, estos son los 2. Uno es realmente el que está más abajo, es el que probablemente disparó, y el otro es el que está rastreando al objetivo en este caso, ¿verdad? La demora, según la información pública de la cual disponemos a 10.000 kilómetros de distancia y que es probablemente imprecisa, es que la orden de aniquilar, de anular la amenaza, llegó un poco tarde. Sí. Que se demoró un poco. Bueno, también le pasé a Manuel ¿Qué pasa? Una ilustración que muestra el ángulo de la cabeza de Donald Trump. En el momento, o sea, cuando la parte de arriba es un momento antes, una fracción de segundo antes del primer disparo. Eso pasaba ahí, él ya crepaba, ¿no? Ahí le destrozaba el cerebelo probablemente. O sea, iba a ingresar entre el parietal y el temporal, y lo más probable es que si sobrevivía nunca más iba a llevar una vida pública. Bueno, y más o menos lo que le pasó a Kennedy, ¿verdad? Así es. Bueno, lo de Kennedy fue peor, fue de lado a lado del cráneo, ¿verdad? Pero de todos modos nadie sobrevive, por lo menos nadie sobrevive en forma normal a un disparo en ese ángulo, ¿verdad? Ahí está cuando Kennedy, a ver, vamos a poner esto de Kennedy, que también... Estuve en Dallas el año pasado, en ese lugar. Está marcada una X en el pavimento, en la parte donde recibió el primer disparo, porque él recibe varios. Fueron 4 disparos, ¿verdad? 4 disparos, sí. Ahí está. 4 disparos. Y pasaron 60 años, me parece. Sí. El lugar se sigue conservando casi idéntico a esa época. No fue alterado. Incluso el almacén desde el cual estuvo Lee Harvey Oswald, la cerca desde la cual
también le dispararon y un corredor, en fin. Cuatro disparos. Sí, señor. ¿Y le alcanzaron los 4 ahí en el...? Uno mató al gobernador Connolly. Sí. Uno le dio en la cabeza, otro en el cuello y el cuarto no recuerdo. ¿Quién más fue herido en esa...? Pero fue triangulado aparentemente. O sea, la versión más moderna de la película... Lo que estás viendo ahí es el footage de la película de Adam Zapruder. Sí. Que fue una persona que estaba observando en ese momento. Eso, a ver si mostrás. Sí. Ahí está. Desesperada Jackie. Sí. Ahí en el auto que no sabía qué hacer. El primer disparo le atraviesa la garganta y es cuando se lleva las manos, Sí. ¿Quiénes fueron los autores de este asesinato? Lee Harvey Oswald fue el único sindicado. Sí, bueno, pero... Y aparentemente se trató... O sea, Lee Harvey Oswald sería igual a Thomas Matthew Crooks. Yo creo que el caso de Thomas Matthew Crooks es más claro. Es un caso probablemente de inestabilidad mental, de fanatismo político y también ¿Qué pasa si lamento decir esto, pero estamos conjeturando, ¿qué pasa si moría Trump? Iba a ser el Oswald, digamos, el Matthew Crooks era el Oswald y por del presente. Por lo menos no iba a tener ninguna oportunidad ni siquiera de defenderse, ¿verdad? Porque ella... Pero murió este chico. Lo mataron, ¿verdad? Pasamos también la imagen, no sé si podemos compartir o si vale la pena. Ese es el video donde él habla de... I hate Republicans, I hate Trump, and guess what? You got the wrong guy. Bueno, él odia a Trump, odia a los republicanos. I hate Republicans, I hate Trump, and guess what? Que ahora odia a los republicanos. Sí, y se metieron con el tipo equivocado, dice al final, ¿verdad? Y por ende odia a Trump. Bueno, y ahora sigue adelante Donald Trump, el expresidente que está con deseos, evidentemente, en noviembre de ser proclamado como el nuevo, invitado ahí de la Casa Blanca a dirigir desde la Casa Blanca los destinos de Estados Unidos. ¿Vos decís que eso se va a concretar? Todo indica que sí. Y a partir de este atentado, la seguridad de Trump, ¿cómo está? ¿O cómo se perfila a partir de ahora? Fíjate en esa secuencia en la que va ingresando a la convención republicana anoche. Yo creo que estaba obviamente afectado por el atentado también, pero el despliegue de seguridad fue... Enorme, 5, 6, 10 veces más que en el acto público del sábado pasado, ¿verdad? Ahí te vas dando cuenta, ese es el círculo, no es el primer círculo, sino el segundo círculo, el que observa a la multitud, el que observa qué hace la multitud, o sea, la gente que está más o menos al alcance del protegido. Este acto fue el de anoche. El de anoche fue proclamado como candidato republicano junto con un vicepresidente nominado. Vance, de apellido Vance. J.D. Vance. Sí. Que es mucho más joven, Una de las cosas simpáticas respecto a J.D. Vance, sí, tiene 39 años. 39. En Milwaukee fue esto, llegando a la Convención Nacional Republicana, Donald Trump, su primera aparición pública desde que sobrevivió a un intento de asesinato hace 2 días. Tiene agallas, sigue este señor. Sí, lo que ocurre es, esa es otra cosa que los conspiranoicos hablaron muy profusamente. ¿Cómo es que alguien que acaba de recibir un disparo luego levanta el puño y dice fight, hay que luchar, etcétera, etcétera? Esto fue armado. Y luego la foto donde se ve a las personas tratando de protegerlo y él sacando el brazo y con la bandera norteamericana de fondo, etcétera, etcétera. Sí, claro. Lo que ocurre es que para evaluar esta reacción hay que evaluar primero el carácter habitual de Donald Trump. Él es una persona muy eufórica habitualmente, muy enfática, efervescente. Algunos dicen que es megalómano, ¿verdad? Sumarle a eso la adrenalina del momento y además el momento político en el que venía. Él venía de un debate donde salió claramente victorioso frente al presidente Joe Biden. El presidente Biden aparentemente se preparó mal para ese debate. Es un desastre fue esa exposición, lamentablemente. Y además viene de victorias
políticas en el propio Partido Republicano y además victorias judiciales respecto a los cargos que le habían, los cargos más graves por lo menos que le habían presentado. Él tuvo una serie de juicios y entre otras ¿Y todos cosas, estos se van a allanar a su favor ahora? creo que ya está todo allanado a su favor, según entiendo, ¿verdad? Uno de los intentos más serios fue vetarlo como candidato presidencial en algunos de los 50 estados de los Estados Unidos. Es decir, Donald Trump es una persona que está en este momento Acostumbrada a luchar. y además terriblemente motivada. Claro. Porque, Bueno, el que va a ser su candidato a... Bueno, el que supuestamente ya es candidato por parte de los republicanos a la vicepresidencia, con Trump a la cabeza, es J.D. Vance. sí, James se llamó, originariamente se llamaba James Donald. James Vance. Donald. Por eso Y no se cambió el nombre a James David. Después de James era crítico David. de Trump. Claro, así che. Sí. Bueno, senador de Ohio y es ahora el compañero de fórmula como vicepresidente si regresa Donald Trump a la Casa Blanca. Y a ver, hay mucha expectativa en Estados Unidos. ¿Y cómo está la imagen de Biden aquí, digamos? Biden, después de este disparo a Trump, digamos, le llamó por teléfono, lo Sí, apoyó. ¿Cómo es el asunto? Tuvo que pronunciarse públicamente porque era, digamos, algo de suyo, algo necesariamente... Sí, O sea, nadie puede aprobar lo que ocurrió con Trump. claro. Por lo menos no públicamente, ¿verdad? Por supuesto. Este, Ahí están el posible presidente y el posible vicepresidente sí. que en noviembre podrían ser electos nuevamente en Estados Unidos. Es un joven de 39 años, el J.D. Vance, y Donald Trump, que tiene ¿cuántos años? Cerca de 80. Cerca por de ahí. 80, 78 creo. Creo que le pasaba, o sea, Biden le pasaba por 3 años, 78 me parece. años, 78, sí. 78 años. Pero es formidable, como decía Charles González Paliza. Es realmente batallador este señor, porque otro se acobardaría. ¿Cómo Sí. se dice? Se acobardaría, Se probablemente. acobardaría. Fíjate, Para mostrar esas balas que tenemos para acá. tener una idea de lo absurdo que sería suponer un autoatentado de parte de Donald Trump. ver. Esto, no sé cuál es, esta es mi cámara, ¿no? Sí. No sé si se ve el ¿Se contraste. ve eso o no se ve Ahí, eso? a ver. Ahí. Este es un cartucho de calibre 22, de uso muy común, muy frecuente, que la gente identifica con cierta facilidad. Digamos de uso completamente civil. Y es el cartucho, un cartucho de calibre 5.56, que fue empleado para dispararle a Donald Trump. Ese Sí, fue señor, el sí, cartucho. Pasamos este es el cartucho tiene 20 veces más pólvora con que este cartucho el pequeño. que se disparó a Donald Trump. Aquí está. Sí. O sea, no es exactamente, pero digo... Sí, pero más o menos. Es el mismo, o sea, el mismo calibre, pero no el mismo utilizado en el calibre momento. de cuántos. El calibre se llama 5.56 por 45, ese es su nombre técnico. Es un calibre oficial de la OTAN. Tiene su versión civil, que es el .223, que tiene una variación de carga de 5%, es decir, básicamente son el mismo proyectil y se puede disparar con las mismas armas. Y esta es una... fíjate que la punta es metálica. Esta es una muestra de cómo queda esa punta metálica disparada sobre gel balístico, cómo provoca, o sea, el tipo de daño que puede llegar a provocar un proyectil de estas características. Si le entraba, por ejemplo, Sí, le iba a en el cerebro. destrozar, claro, le iba a destrozar toda la parte trasera de la cabeza, probablemente. a toda la parte, claro. No te olvides que dentro, se menciona poco, pero dentro al haberle errado, hay un fallecido y 2 heridos graves dentro de entre las personas que estaban asistiendo al acto de Donald Trump. Sí, Sí, y el fallecido... O sea, aparentemente- fueron varios tiros entonces. 4 tiros. 4 tiros. Sí, señor. El primero de los cuales fue el que le rozó la cabeza, ¿no?
Y los otros ya fueron disparados como... E insistió con los otros. Sí, con un fusil semiautomático de estas características es posible disparar con bastante rapidez. Ahora, la precisión la precisión se pierde en esa repetición por el hecho de que el arma tiene su movimiento. Hipotéticamente, si hubiera fallecido Trump, ¿cómo hubieran llevado adelante las elecciones en noviembre los estadounidenses? Supongo que lo hubiera reemplazado un candidato republicano de peso. Yo no hablo en ese aspecto, pero hasta se podría haber suspendido inclusive las elecciones, ¿o no? No creo. La vida política de Estados Unidos es bastante predecible, tiene una constancia temporal bastante importante. No recuerdo que alguna elección haya Pero con sido... la ausencia de Trump, el victorioso sería difícilmente, Biden, difícilmente. Porque de hecho la pérdida de prestigio de Biden ya era un tema que venía independientemente de la evolución de Trump. O sea, el presidente Biden tiene un cuestionamiento interno muy fuerte respecto a su capacidad de gobernar por otros 4 años. O sea, todos están dispuestos a darle soporte hasta el final de su mandato. Pero 4 años más hay incluso políticos del Partido Demócrata, que es su partido. Y figuras connotadas de Hollywood también. Figuras públicas que le piden públicamente que se retire. Bueno, Biden asume que fue un error decir que había que poner a Donald Trump, entre comillas, en la diana. El presidente ponerlo demócrata... como blanco. Ponerlo como blanco significa eso. Sí. Sí, claro. Sí. El presidente demócrata recupera el tono de campaña para denunciar la histórica incendiaria de su rival y asegurar que sigue en carrera electoral. Biden, no se apea del caballo, este señor. Es que es un político de toda la vida, un político de raza, como diríamos. Probablemente no va a querer soltar el poder. Sí, pero él no sabe que no está apto para eso. No lo sé. No, porque es cierto. Bueno, esto dicho sea de paso me da pie a comentar algo que a mí me pareció muy notorio. Esta campaña electoral está muy polarizada y el lenguaje de hecho estaba bastante radical por ambas partes, ¿verdad? Yo no sé cómo va a retomar su discurso Donald Trump. Probablemente evolucione más hacia un discurso de unidad nacional, de no a la violencia, etcétera, etcétera. Pero porque ya no hace falta atacarlo tanto al presidente Biden. Claro, porque da pie a... Claro. Hay miles de memes. Uno de ellos hablaba de un blanco de tiro, que los blancos de tiro tienen marcados como sus áreas como Alfa, Charlie, Delta, etcétera. Y mostraba un blanco de tiro con una oreja y decía Donald. Entonces en el Alfa te da 5 puntos, en el Charlie te da 3 puntos, en el Delta te da 1 punto porque es la parte más externa, pero si le pegas en la oreja te da 1 million votes, o sea 1 millón de votos más. Esa es la... Pero quiero que se ponga, por favor, José, de vuelta esos 2 cerebros, esa imagen con los 2 cerebros ahí está. ¿Qué hubiera pasado si la posición de la cabeza de Trump hubiera estado en esa ubicación de arriba, digamos, primera de arriba? 1/10 de segundo antes. 1/10 de segundo antes. Qué notable. Un proyectil lanzado por este cartucho, o sea, esta bala, para simplificarla, viaja 900 metros por segundo. ¿Sí? Casi 3 veces la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es 343 metros por segundo. Esta bala. Sí, o sea, te llega primero la bala y luego el sonido de la estampida del arma que disparó, ¿verdad? Es decir, a 130 metros esto hubiera llegado a su cabeza en 1/10 de segundo, que es más o menos el tiempo que él tuvo entre una posición y otra de la cabeza. O sea, básicamente es un caso muy fortuito. Pero quiere decir que el destino estuvo a favor de él.
estuvo a favor de él. Mira, muchos muchos fanáticos religiosos dicen, bueno, esta es una señal de Dios. Claro. Obviamente. Y eso le da mucho más poder también y mucho más discurso, en mucho más efectividad a su discurso en este momento, en un momento muy determinante de la campaña. O sea, esta es una volcadera a su favor de muchos indecisos. Ahí están las armas, Sí. Y mientras ustedes observan esas armas, el médico del hospital dijo que nunca había visto algo así. Lo llamó un milagro, explicó el expresidente, con parte de su cabeza aún vendada por las heridas recibidas tras la herida sería recibida tras el atentado, y en declaraciones exclusivas a un diario de New York. Bueno, el médico del hospital dijo que nunca había visto algo así. Lo llamó un milagro, porque si hubiera estado, no sé, un segundo o menos de un segundo, una décima de segundo, en esa posición de la que veíamos ahí, con esos dos cerebros puestos en distintos tiempos, a ver si ponemos de vuelta, ahí está, hoy ya no hubiera contado su propia historia. Donald Trump ya no hubiera estado anoche ahí en Milwaukee, ni nada por el estilo, y se iba a repetir lo que sucedió en Texas hace mucho tiempo atrás, 60 años atrás. En 1962. Sí. Septiembre, 22 de septiembre. Bueno, o 23 creo que, o 22, 23. 22 de septiembre, en Dallas, Texas. Noviembre de 1963. Bueno. 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, fallecía asesinado John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos. Y Trump fue ¿qué número de presidente cuando llegó a la Casa Blanca? Creo que fue 45. 45. O sea, 10 presidentes más pasaron hasta que aparece Donald Trump. Y hay otro presidente, los que fueron asesinados: Garfield, Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley. Qué notable. Bueno, resumiendo todo esto, a ver, querido José María Amarilla, experto, José María Amarilla, experto en esto, y bueno, ¿qué a partir de ahora, qué se espera? ¿Qué piensa la ciudadanía de Estados Unidos con relación a lo que va a venir en noviembre? Y se fortalece Donald Trump a través de una desgracia, se fortalece él. Increíble lo que está pasando. Sí, completamente. O sea, la consecuencia lógica es lo que ya están empezando a reflejar los sondeos. Aumentaron aumentó el apoyo hacia Trump. Creo que el meme que hablaba de 1 million votes, o sea, de 1 millón de votos, se quedó corto, ¿verdad? Probablemente. Sí. Por lo menos en el apoyo. La sociedad estadounidense también se caracteriza por tener generalmente bajos niveles de participación. Después de este evento, incluso eso puede variar. O sea, puede que haya un gran incremento en la participación del voto popular. Y bueno, y los estados... se estaba en un momento electoral en que la pelea era por algunos estados claves que pueden volcar el número de electores. Vos sabés que la elección en Estados Unidos no es directa. Explica un poco esa parte. Porque... el sistema político me tomaste un tema que me encanta. Explica eso porque es un poco, para mí, medio vidrioso, en el sentido de no comprender bien exactamente cómo viene la mano. El sistema político de Estados Unidos es un sistema que se llama régimen presidencialista fuerte. Para la elección del presidente y del vicepresidente, que van en una misma chapa, la elección no es directa. O sea, vos votás por tu senador en forma directa, votás por tus diputados en los distritos en forma directa. Pero no así por el presidente ni por el vice. Presidente y vice. Presidente y vice van en una chapa que es indivisible, que se disputa estado por estado, y cada estado, según su número de
de habitantes, su importancia económica, etcétera, algunas variables determinadas, California es el estado con mayor cantidad de electores. O sea, lo que uno elige es electores del estado para luego integrar un colegio electoral nacional donde... 45 millones creo que tiene California, algo así, de personas, 45 millones. Si vemos los colegios electorales en Estados Unidos, vamos a entender el tema. Lo que se elige son delegados que luego van y dan su voto. Toda la población argentina está ingresando ahí al conteo de la población que tiene California. Sí, con una pequeña diferencia que la economía de California es más o menos la 8ª o 9ª economía del mundo. Así mismo. En volumen, ¿verdad? Si se independizara, puede perfectamente funcionar como un país podría que arrase. Bueno, tiene 41 millones de habitantes California, pero es entonces poderosa. En el sistema electoral de Estados Unidos, supongamos, traigamos eso un ejemplo en Paraguay. El Departamento Central, el de Alto Paraná, el de Itapúa, elegirían un colegio electoral en el cual ocurre algo que casi es un anacronismo hoy. El ganador se lleva a todos los electores de ese estado. De ahí viene una frase que es famosa. Winners takes it all. ¿Te acuerdas de las canciones? Claro, The winner takes it all. Ahí está. El ganador se lleva todo. El ganador se lleva todo. O sea, uno puede ganar por un voto, por ejemplo, en California, y se lleva a los 500 representantes de California. Aunque haya ganado por un voto. No es una representación proporcional, sino es una representación absoluta. Es el único sistema, o sea, el único país que tiene este sistema de... No, algunos países con alto regionalismo como Suiza tiene algo parecido. O sea, cada cantón elige... lo que ocurre es que Suiza es una federación y no tiene un presidente, tiene 7 jefes del Ejecutivo. Es un animal diferente. Francia tiene algo parecido también, pero no colegios electorales, sino regiones, provincias, etcétera. Suiza tiene 7 representantes en el mismo nivel. 7, claro. Con razón que se balancea y pueden ellos... Solamente para ellos funciona. No creo que funcionara eso para nosotros. Porque, es bárbaro. Tendríamos golpes de Estado varias veces por año. ¿No, sí te parece? No sé. Por ahí puede ser interesante un colegiado que, así es. Que maneje. Tal vez. Hay que probar, o sea, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Por eso una máxima hay que probar. Muy elemental, ¿no? Bueno, en síntesis, ¿esto va a tener todavía sus luces y sombras o no? De ahora a noviembre, digo. A mi criterio, y puedo estar equivocado, obviamente, la candidatura de Trump es ya imparable en este momento, ¿verdad? A la que yo no la veo en ningún lado es a la esposa, todavía presentarse, salir, apoyarlo, lo que sea. No, pero creo que anoche estuvo presente en su nominación, estaban las hijas, estaba la esposa. ¿La esposa estuvo también? Si mal no recuerdo, estaba. Solo que tiene un rol menos protagónico que durante su presidencia. Sí, ¿verdad? Sí. Que me imagino es la misma esposa, ¿verdad? Creo que sí. Sí, claro. Sí. Porque es una señora hermosa, elegante, pero que proviene de Europa. Si alguno de nosotros fuese Donald Trump, probablemente... ¿Te quedarías vos con ella o con la presidencia? No, uno elige el amor siempre, ¿verdad? No, pero una buena pregunta la que te hago. Sí, ¿te quedarías con ella o con la presidencia? Si me dan a elegir. Sí, claro. No, la presidencia trae su propio séquito, digamos. También. ¿Te acordás de la Usin, no es como que se llama, de esta señora que estuvo ahí con... no me viene. A estas alturas el alemán nos ataca a todos. Confundimos fechas. Pero mejor luego que no diga, pues. Bueno, Melania Trump es la señora de... Melania Trump, hermosa señora. Sí. Bueno, querido José María, muchísimas gracias. Y tenés que volver más a menudo, Checa. Eso no depende de mí. Yo creo que Manuel me tiene vetado. Sí, vos sabés muchísimo. Y es un placer hablar contigo, dialogar contigo. Y vos sabés que hay pocos espacios donde, sobre todo en televisión, el tiempo es muy tirano, ¿verdad? Y son pocos los espacios donde uno puede hablar más
detalladamente, como es el caso de tus producciones, ¿verdad? Y bueno, estamos en mí vivo me acá. pone muy contento eso, ¿no? Igualmente, muchas gracias, ídolo, muy amable por venir. Es acá un capo de José María Amarilla, y vamos con esta canción que ya la mencionábamos, The Winner Takes It All. Aquí está la gente sueca de ABBA recordando este tema, y como la guinda de la torta también, respecto a esto que comentábamos acá en esta mesa de tareas hoy martes. I don't wanna talk